Romanos 5. Exégesis y marco jurídico-teológico. 1. Los frutos procesales de la justificación, versículos 1 al 5. Versículos 1 al 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Explicación. Pablo extrae la primera consecuencia directa del fallo absolutorio, la paz eirene. No se trata primordialmente de una sensación subjetiva o emocional, sino de un cambio en el estatus legal. El estado de hostilidad y rebelión con el juez ha cesado formalmente, a través de Cristo. El absolutorio concede acceso permanente a un nuevo fuero de protección y favor, esta gracia. Marco jurídico histórico. Se aplica el concepto del Pax Romano, trasladado al fuero divino, la cesación de hostilidades y firma del Tratado de Paz Pax Dorunum, reconciliatio. El término entrada prosagog alude a la presentación oficial de un sujeto ante la corte real por parte de un mediador de alto rango, patronus. Referencias históricas y patrísticas. Juan Crisóstomo, homilía sobre Romanos, homilía 9, señala que la paz no es un logro humano, sino el resultado del indulto divino que elimina la causa de la enemistad del pecado. Orígenes, comentarios sobre Romanos, libro 5, explica que la paz para con Dios es la reconciliación del alma con el Creador, permitiendo que el hombre viva bajo las leyes del reino sin temor a la sanción penal. Versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Explicación. Las dificultades y persecuciones del tiempo presente, tribulaciones, ya no son interpretadas como castigos penales de un Dios airado, sino como procesos pedagógicos que fortalecen el carácter del justificado. La esperanza resultante no produce frustración, ni desencanto no avergüenza, porque la garantía interior del Espíritu Santo asegura la validez de la promesa final. Marco jurídico histórico. En el marco penal, las aflicciones dejan de ser poena, castigo punitivo por culpabilidad, y pasan a ser purgatio o prueba de fidelidad dentro de la alianza. La infusión del Espíritu Santo actúa como la prenda procesal o arras a rabón que autentica el contrato perpetuo. Referencias históricas y patrísticas. Agustín de Hipona de Civitate Dei, libro 13, enfatiza que para el impío la aflicción es castigo, pero para el justificado la tribulación es un ejercicio de virtud que confirma su adopción. Ambrosiaster, comentario sobre Romanos, subraya que la esperanza fundada en la promesa de Dios es inquebrantable, pues descansa en el amor demostrado por el juez al otorgar al Espíritu Santo como sello. 2. La garantía de la reconciliación por la sangre de Cristo, versículos 6 al 11, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Explicación. Pablo resalta la condición procesal del ser humano en el momento de la intervención redentora. Éramos débiles, incapaces de pagar la deuda, impíos, rebeldes a la ley y pecadores convictos de transgresión. En el ámbito humano, entregar la vida por alguien justo o bueno es rarísimo. Dios, en cambio, ofrece el mayor sacrificio posible cuando los beneficiarios eran sus propios enemigos en el tribunal. Marco jurídico histórico. Se demuestra la inexistencia de contraprestación o mérito previo, sine causa, en cualquier contrato o fianza legal. La fianza se otorga por causa de una relación o valor en el afianzado. El indulto divino opera por pura gracia del otorgante amor gratuito, asumiendo la pena capital del reo en estado de contumacia e insolvencia total. Referencias históricas y patrísticas.
Juan Crisóstomo homilía sobre Romanos. Homilía 9. Enfatiza la singularidad del amor divino. Cristo no murió por amigos o por hombres rectos, sino por aquellos que estaban en abierta rebelión y condenados por la ley. Orígenes Comentarios sobre Romanos. Libro quinto. Observa que la expresión a su tiempo alude a la plenitud de los tiempos fijada por la sabiduría divina, cuando la humanidad había demostrado plenamente su incapacidad de autorredención. Versículos 9 al 11. Mucho más, pues, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Explicación. Pablo aplica un argumento procesal de lo menor a lo mayor a fortiori, a minori ad maius. Si el acto más difícil, la muerte del Hijo por los enemigos, ya fue ejecutado para lograr la absolución, con cuánta mayor certeza el Cristo resucitado y vivo preservará a los que ya han sido declarados justos de la ejecución final del juicio, la ira a. Marco jurídico, histórico. Argumento a fortiori. Si el juez pagó el precio de la reconciliación cuando éramos reos procesales, es jurídicamente imposible que abandone a quienes ya han recibido el estatus legal de reconciliados e indultados. Reconciliación Catayag. Cambio completo en las relaciones jurídicas y personales. La suspensión definitiva del estado de guerra o enemistad legal. Referencias históricas y patrísticas. Agustín de Hipona de Trinitate, libro 13. Subraya que la reconciliación cancela la enemistad que el pecado causó. Ser salvos por su vida asegura que la causa del creyente está garantizada perpetuamente por la intercesión de la cabeza resucitada. Ambrosiaster Comentario sobre Romanos. Destaca que el gozo del creyente nos gloriamos en Dios no es presunción, sino la firme confianza fundada en la eficacia jurídica irrevocable del sacrificio de Cristo. 3. La entrada del pecado y el juicio representativo en Adán, versículos 12 al 14. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Explicación. Pablo presenta a Adán como la cabeza federal y representante original de la raza humana. La caída de Adán no fue un evento aislado o privado. Su transgresión introdujo una condición universal de pecado, y su sanción legal inherente, la muerte, al estar todos contenidos representativamente en la cabeza corporativa. La consecuencia de la falta alcanzó a la totalidad de la descendencia por cuanto todos pecaron. Marco jurídico histórico. Se aplica el principio de responsabilidad y representación corporativa caput gentis en el derecho de obligaciones y sucesiones antiguo. La acción del patriarca o representante legal comprometía el estatus, las deudas y el fuero de toda su casa y linaje. La tacha de culpabilidad y la pena pasaban en la herencia de la naturaleza humana caída. Referencias históricas y patrísticas. Agustín de Hipona de Peccatorum Meritis e Remissione. Es el pasaje clave utilizado por Agustín para definir el pecado original, peccatum originale. Sostiene que toda la humanidad estaba contenida seminal y legalmente en los lomos de Adán. Juan Crisóstomo homilía sobre Romanos, homilía Equims, aclara que no se trata de que los descendientes sean castigados de forma arbitraria por la falta ajena, sino de que heredaron una naturaleza corrupta e infectada por la pena de muerte. Versículos 13 al 14. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se imputa pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Explicación. Pablo aborda una objeción cronológica. Si la ley mosaica aún no existía entre Adán y Moisés, ¿bajo qué base legal moría la gente? La existencia universal de la muerte durante ese período
demuestra que la culpa condenatoria ya estaba operando. Aunque no tenían un código escrito violado explícitamente a la manera de la transgresión de Adán, la condena heredada de la cabeza federal Adán seguía vigente. Adán es así llamado figura tipos o tipo de Cristo. Ambos actúan como representantes universales. Marco jurídico histórico. Se distingue entre la imputación del delito por violación de un código específico, transgresión de norma explícita, y la sujeción a una sentencia punitiva preexistente. La muerte reinó como un monarca penal tirano jurídico, probando que el veredicto condenatorio sobre la condición humana ya había sido emitido tras la primera caída. 2. Referencias históricas y patrísticas. Orígenes. Comentarios sobre Romanos. Libro V. Muestra que la muerte ejerció un verdadero dominio de facto sobre la raza humana hasta que vino aquel que podía romper la sentencia absolutoriamente. Ambrosiaster. Comentario sobre Romanos. Señala que la falta de Adán alteró el fuero entero de la creación. La tipología con Cristo reside en que así como la caída de uno afectó a todos, el remedio de uno, Cristo, abre la puerta a la restauración universal. 4. La superabundancia de la gracia frente a la caída. Versículos 15 al 21, versículos 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, y con el don no sucede como con el juicio de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Explicación. Pablo aclara las asimetrías de este paralelismo representativo. En extensión y alcance, el juicio sobre la humanidad requirió únicamente un solo pecado de Adán para arrastrar a la condenación. En cambio, el don gratuito de Cristo tuvo que lidiar y cancelar un acumulado inmenso de muchas transgresiones cometidas a lo largo de los siglos. En eficacia y poder, si el dominio de la muerte por medio de la caída de Adán fue aplastante, la victoria que trae la imputación de la justicia en Cristo supera con creces cualquier estrago causado por la primera cabeza federal. Los creyentes no solo son devueltos al estado original de inocencia, sino que son coronados para reinar en vida. Marco jurídico histórico. Se opone el reatus, la condición de culpabilidad o responsabilidad penal heredada al donum, el beneficio de la absolución total. En la evaluación del balance de pasivos y activos forenses, el haber otorgado por el fideicomisario celestial Cristo cubre con creces el déficit acumulado por la insolvencia del primer patriarca. Referencias históricas y patrísticas. Juan Crisóstomo. Homilía sobre Romanos, homilía Ekins, destaca la frase mucho más pollo malón. La gracia no solo borró la deuda del pecado original, sino que otorgó honores, filiación y vida eterna que Adán nunca llegó a poseer en el Edén. Agustín de Hipona de Peccatorum Meritis, et Remissione. Libro primero. Subraya que la eficacia médica y judicial del segundo Adán destruye la sentencia condenatoria impuesta por el primero, asegurando la adopción legal de los creyentes. Versículos 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Explicación. Pablo sintetiza la doctrina de las dos cabezas federales en un perfecto balance procesal. Por la imputación de la desobediencia de Adán, los seres humanos fueron declarados y constituidos legalmente pecadores, catestatsan, de manera idéntica, sobre la base de la obediencia activa y pasiva de Jesucristo. Aquellos que están unidos a Él
son constituidos e inscritos como justos en la corte celestial. Marco jurídico histórico. Es la formulación definitiva de la doble imputación y el principio de sucesión legal. Adán actuó como fideicomisario defectuoso, transfiriendo una sentencia de culpabilidad a la estirpe. Cristo actúa como fideicomisario perfecto, imputando el crédito de su propia rectitud legal a todos los suyos. Referencias históricas y patrísticas. Orígenes Comentarios sobre Romanos, libro quinto, explica que el verbo constituir catist mi indica un decreto o nombramiento formal en el fuero judicial, donde la condición de uno se traslada por derecho a su representado. Ambrosiaster Comentario sobre Romanos señala que la obediencia de Cristo hasta la muerte en la cruz canceló la acta de condena que pesaba sobre la raza humana, estableciendo un nuevo fuero de rectitud. Versículos 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Explicación. Pablo concluye explicando el lugar que ocupó la ley en este esquema histórico redentor. La ley no vino como el remedio para cancelar la condena de Adán. Al contrario, entró de forma subsidiaria, se introdujo para exponer la gravedad del mal y hacer que las transgresiones se multiplicaran en la conciencia humana. Sin embargo, la grace divina fue infinitamente superior. Allí donde el diagnóstico del pecado reveló un abismo, la gracia de Dios sobreabundó hypereperiseusen, destronando al tirano de la muerte para entronizar la vida eterna. Marco jurídico histórico. Se analiza la función accesoria o pedagógica del código escrito, lex adcititia. La ley sirvió como un peritaje judicial que explicitó la dimensión del delito humano, preparando el terreno procesal para la promulgación del indulto soberano por medio de la gracia. Referencias históricas y patrísticas. Agustín de Hipona de Natura et Gratia. Remarca que la ley sirvió para que el hombre, reconociéndose abrumado por la abundancia del pecado, buscara con urgencia el auxilio de la gracia manifestada en Cristo. Juan Crisóstomo Homilías sobre Romanos, Homilía X, muestra cómo la gracia reinó no de forma arbitraria, sino por la justicia, lo que significa que el perdón concedido respeta plenamente las demandas legales del tribunal divino.